Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidísimos a nuestra charla hoy con Freddy Mancera y Alejandra Mosquera. Freddy es el director de normalización de Fede Lonjas. Se los quiero presentar. Buenas tardes, Freddy, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Adriana, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De verdad es un gusto estar acá hablando de un tema que llevamos trabajando ya 10 años, que son las buenas prácticas del sector inmobiliario puestas en normas técnicas y pues más adelante profundizaremos. Les presento a mi compañera de trabajo, Alejandra Mosquera, quien va también a hablar una parte de la operativa de la consulta pública. Entonces, de nuevo reiteramos nuestro agradecimiento. Es extensivo desde la Junta Directiva de FED. Bueno, no, un gusto tener a Alejandra, Freddy y también a todos los que nos acompañan esta tarde. Hoy vamos a ver un contexto de cómo se llegó a esta propuesta de norma para agente inmobiliario, cómo es el proceso para que ustedes voten, conozcan primero la norma, la puedan leer, nos van a contar un poquito acerca de lo que se propone, pero también ustedes pueden dar sus opiniones, revisarla y darle toda la retroalimentación que puedan. Y hoy nos va a explicar Freddy cómo es ese proceso de retroalimentación de lo que ellos van a exponer. Entonces, también quería contarles que hoy nos acompaña también Alejandra González, que es de Grupo Máster, una inmobiliaria de nuestra asociación, que es la presidenta de este comité de normalización para agente inmobiliario. Alejandra, un gusto saludarte. Buenas tardes, Adriana, y buenas tardes a todos. Pues muy complacida porque vamos a tener este espacio para hablar de un proceso tan importante para la industria inmobiliaria, que esperamos pues redunde en mejorar los estándares en la prestación de nuestros servicios y también mejorar la imagen que tienen los agentes inmobiliarios frente a los consumidores. Entonces, súper chévere el tema. Entonces es un tema muy propositivo, queremos que participen, queremos que revisen la norma. ¿Cuántos días hay, Freddy? Tú nos vas a contar toda esta parte técnica de cuántos días hay para que ellos puedan dar la retroalimentación, sus propuestas, etcétera, etcétera. Entonces no te quiero quitar más tiempo y quiero darte la palabra y que inicies con tu exposición. Muchas gracias a todos los que nos acompañan esta tarde y adelante, Freddy. Bueno, muchísimas gracias. Hoy nos convoca este tema de la normalización inmobiliaria, el tema específicamente el proyecto de norma técnica de agentes inmobiliarios, los requisitos que hemos establecido, o más bien no nosotros de Fede Lonjas, el Comité 235 adscrito al ICONDEC, y al cual pertenece la Unidad Sectorial de Normalización de Servicios Inmobiliarios. Y cómo ha sido el desarrollo, pero para ello tenemos una agenda que vamos a desarrollar en este tiempo programado para esta charla, y esa agenda es contarles un poquito el contexto sectorial, cómo nos ubicamos, para entender hacia dónde teníamos que llevar la norma técnica, más bien de este proyecto de norma técnica, hablar ya un poco del contenido y la estructura del proyecto de norma técnica sectorial en competencias del agente inmobiliario, y comentarles que esta norma está en consulta pública por 60 días, el cual empezó el 3 de mayo, y cómo pueden acceder a o participar a esta consulta pública dando sus opiniones, mirando, haciendo observaciones, mirando cómo es la estructura y el contenido de la norma técnica, lo cual es de verdad muy importante para el comité traer esas observaciones, ese análisis, ese otro punto de vista que tiene el mercado, para poder ir construyendo la norma y se adecue más a las necesidades de este mercado actual inmobiliario. Entonces, sin más preámbulos, bueno, antes de iniciar, si tienen alguna pregunta, pues pueden ponerla en el chat. Nosotros estaremos ahí pendientes, o si no, pues pedimos la colaboración de Adriana o Angélica frente nos pueden interrumpir para poder pedir la palabra y poder atender sus inquietudes. La idea es hacer esto un poco más conversacional, más que un tema magistral, con el ánimo de que todas las dudas que se tengan, o todos los planteamientos, o propuestas o sugerencias, podamos tenerlas aquí abiertamente, que eso a la final, como les he dicho anteriormente, lo que ayuda es a reforzar el proceso, a construir una norma más adecuada al mercado inmobiliario.
Entonces, en los antecedentes tenemos que iniciar con un tema con el que generalmente yo arranco este tipo de conversaciones, es entender en dónde estamos parados, por decirlo así. Y es desde la clasificación económica que tiene el país, en dónde está nuestra actividad inmobiliaria y cuáles son sus actividades que la componen. Entonces, la actividad inmobiliaria, de acuerdo a la clasificación industrial internacional uniforme adaptada para el país a través del DANE, que es la que establece cómo se divide los sectores económicos del país, pues estamos en una sección que se llama actividades inmobiliarias, y dentro de esas actividades inmobiliarias vamos a tener dos tipos de actividades relacionadas, o dos condiciones. Una es que se desarrollan las actividades inmobiliarias de venta y compra, de arrendamiento, de administración, de evaluación, de consultoría, ya sea de forma directa, ¿sí?, porque yo soy propietario de los inmuebles con los que estoy haciendo las actividades inmobiliarias, o a través de un intermediario, o por retribución o por contrato. Pues así lo establece el DANE. Y dentro de cada una de estas dos grandes clasificaciones, que tienen su código 6810 para actividades de forma directa o a través de forma directa, y 6820, que es la que la mayoría de los inmobiliarios tienen cuando actualiza su RUT y lo registra entre la DIAN, es 6820, que es a través de la intermediación o a través de un pago o de un contrato. Entonces vemos cómo estas 5 actividades que tenemos aquí son las generales del sector inmobiliario dentro de la clasificación internacional uniforme que tiene Colombia, adaptada desde a partir de un decreto, pues, o una resolución, un acto administrativo que emite el DANE, y nos lleva a entender un poco cómo interactúan y hacia dónde debemos avanzar en la construcción de las normas técnicas sectoriales, incluyendo las normas de competencia. En ese sentido, ¿qué hemos visto? Teniendo en cuenta eso anterior, de cómo estamos clasificados, cómo nos ve el país, porque es que no es solo cómo nos vemos nosotros, sino cómo nos ve el país a través de esta clasificación, también entendemos hacia dónde va el mercado y hacia dónde las necesidades del consumidor inmobiliario apuntan. Y es que tenemos cambios y nuevas tendencias en la promoción, comercialización y administración de bienes inmuebles, y eso se vio muy marcado en la pandemia, que llegó la pandemia y empezaron las inmobiliarias, ustedes empezaron a adecuar sus procesos, hacer una gestión del cambio para responder a esas nuevas necesidades que planteaba el mercado inmobiliario, en general el consumidor. Entonces, empezaron los temas de transformación digital, que eso incluye firmas digitales, firmas electrónicas por un lado, poder hacer visitas virtuales, mostrar los inmuebles a través de videos 360, bueno, etcétera, etcétera. Eso lo conocen ustedes mejor que yo. Y a su vez, con estos cambios que se vienen dando en el mercado, pues asimismo, quien los desarrolla, es decir, las personas, pues deben empezar a ser un poco más competentes en las diferentes actividades o servicios, más bien actividades y de los servicios que de allí se desprenden de nuestro querido sector inmobiliario. Entonces, también estos componentes de cambios de mercado fueron tenidos en cuenta en su momento cuando iniciamos las normas técnicas, y más aún en su momento cuando iniciamos la elaboración de la norma del proyecto de norma de agente inmobiliario. Y yo hablo de cuando iniciamos, no es porque Fede Lonjas como tal y construya el contenido de la norma, es que es el comité de expertos, que más adelante les digo cómo funciona, el que construye, y nosotros somos coordinadores del proceso, y en la coordinación del proceso nos regimos por unos acuerdos de normalización nacional que a su vez son establecidos por tratados internacionales que vienen desde la Organización Mundial de Comercio. Entonces, miren que todo el esquema, o sea, venimos cumpliendo desde la Organización Mundial de Comercio, Fede Lonjas lo coordina, los comités elaboran la norma técnica, pero asimismo debemos entender que en nuestro sector real hay una serie de servicios que se desprenden del desarrollo de las actividades inmobiliarias. Entonces está el servicio de corretaje, el servicio de arrendamientos, el servicio de administración de propiedad horizontal, el servicio de avalúos, bueno, y los servicios que aquí se desprenden y que pueden ser también complementarios a estas principales actividades, o
que han venido desarrollándose y han empezado a coger fuerza para volver a tener cierta independencia dentro del mercado. Y por eso mismo, cuando entramos a la construcción de las normas técnicas, como les digo, incluyendo la de agente inmobiliario, uno de los primeros temas que debimos entender fue en qué consiste el servicio. Porque sobre el servicio es que se empieza a desarrollar todo el contexto de las normas técnicas sectoriales. Entonces, allí ustedes ven en sus pantallas unas características de ese servicio. Entonces, el servicio tiene un intangible, tiene un contacto permanente con el cliente, es único y personalizado. Incluso en las sesiones de comité hablaban que todos los servicios, por más que se parezcan, son únicos, porque cada cliente, ya sea el propietario, ya sea el comprador, ya sea el arrendatario, siempre hace que el servicio tenga esas particularidades que lo hacen diferente de otro servicio, así sea sobre inmuebles similares. Es de un consumo inmediato, porque el servicio se desarrolla en un espacio de tiempo, como lo dice la siguiente característica, pero yo no espero, como en la mayoría de los casos pasa con los productos de consumo, como por ejemplo voy y me compro una chocolatina, yo la puedo guardar una semana en la nevera o en el sitio que sea y después me la como. El servicio generalmente yo consigno el inmueble para el servicio que sea arrendamiento o venta, ¿sí? Y ya arranca el proceso. Entonces, esto es una de las características de los servicios, que tienen un tangible, en este caso, pues el tangible es el inmueble. ¿Sí? Es como lo más tangible de este servicio porque es el bien que está dentro de la transacción y por tanto es como el actor principal de la negociación inmobiliaria. Y otros servicios que ustedes ya se imaginen, esto en la lluvia de ideas que se trabajaron en los comités nos ayudaron a construir ese fundamento, ese flujo de actividades que nos ayudaron a identificar cuáles son los principales componentes de una norma técnica de producto o servicio, pero a su mismo tiempo nos ayudaron a entender cuáles eran las funciones, responsabilidades de un agente inmobiliario. Voy a mirar aquí a ver si hay preguntas, todavía no. Y eso también nos lleva a decir, listo, entonces entendamos cómo estamos clasificados desde las entidades gubernamentales, entendamos qué es lo que quiere el mercado en cuanto a la prestación de servicios, en cuanto a la idoneidad de un agente inmobiliario, entendamos un poco cómo se componen los servicios y cuál es la cadena de valor que lo constituye, y entendamos un poco también cuáles son esos componentes de esas diferentes actividades, procesos o procedimientos que componen un servicio inmobiliario. Entonces, tomando eso, encontramos esta interacción, estas tres componentes en general, pueden ser más, ¿sí? No estamos abiertos a escuchar, a que nos planteen, pero inicialmente entendimos que partimos de unos requerimientos que establecen los consumidores inmobiliarios, que establece el gobierno, que establecen terceros, que establecen los colegas, que establecen los gremios, que establece la academia, y esos requerimientos son la entrada de nuestros procesos y son los que vamos a tener en cuenta para la prestación del servicio. Y por tanto, de una vez la recomendación, cuando ustedes empiecen a aplicar normas técnicas, cuando ustedes empiecen a mirar cómo es el cumplimiento de la norma del agente inmobiliario, pues la recomendación es documentenlos, pásenlos a un documento. Y un documento no siempre es una carta, puede ser un video, puede ser un audio, que tenga un sustento técnico, que tenga una trazabilidad importante de eso. Entonces, lo importante es empezar a dejar registro desde el comienzo de cuáles son esas necesidades captadas del mercado, las cuales pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Cuando hablo de intrínsecas, son que hay que como que averiguar cuáles son esas necesidades de un consumidor inmobiliario, de un colega, etcétera, etcétera, sobre todo aquí de los clientes. Y esas extrínsecas que son las que manifiestan abiertamente las partes interesadas. Y con esos requerimientos, pues ya se empiezan a desarrollar las actividades propias del servicio, llámese tareas en las cuales se asignan responsables, algunos le pondrán indicadores de seguimiento, otros les pondrán metas, otros lo documentarán, como lo decimos aquí anteriormente, y lo que nosotros a la final decimos es, oiga, coja esas actividades y tareas y póngalas en un procedimiento documentado, en el cual sea claro cómo se debe prestar
una parte del servicio o la totalidad del servicio, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, también tenga en cuenta esas buenas prácticas que se tienen en el mercado. Es decir, cómo lo están haciendo otros colegas, cómo se hace en el ámbito nacional, cómo se hace en el ámbito internacional, qué otras prácticas de otros sectores de la economía podemos traer, adaptarlas y adaptarlas a nuestros servicios inmobiliarios. Y por eso hemos traído que esas buenas prácticas las hemos conjugado en normas técnicas. Ustedes también pueden conseguir buenas prácticas en manuales, en normas empresariales, a través de los cursos de formación nacionales e internacionales, aprovechando todo este tema de la conectividad. En ese sentido, nosotros lo que hemos traído para el sector, para que forme esta interacción de estas tres partes, es que esas buenas prácticas las vamos consignando en unas normas técnicas que son el aporte de un número importante de expertos durante un proceso de construcción en el cual se ven reflejados allí qué es lo que considera cada uno lo que debería ser una parte del servicio inmobiliario o una parte de las competencias de los profesionales inmobiliarios. Que vale la pena decir que no solo estamos construyendo la norma del agente inmobiliario, también estamos en proceso de la construcción de la del administrador de propiedad horizontal y esperamos seguir construyendo otro tipo de normas de competencia. Entonces, ya con eso, entonces nos dedicamos a generar la normalización, que a la final es un sistema de gestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo la experticia, el conocimiento, la experiencia de los expertos de diferentes partes interesadas, llámese academia, gobierno, industria, usuarios, intereses generales, y los estamos conjugando en un documento técnico homologado y que aplique para todas las actividades inmobiliarias, en este caso también la norma del agente inmobiliario, que es lo que estamos mirando, son las competencias. Entonces, la normalización inmobiliaria, ¿en qué se convierte? En generar esos requisitos técnicos para un producto, para un servicio, para una actividad, para unas competencias, que se van a estar plasmados y registrados en un documento técnico llamado norma técnica, con el fin de que eso nos sirva para empezar a hacer esta implementación en nuestras organizaciones o empezar a cumplir con estos requisitos de competencia y así mejorar la productividad de nuestro sector, pero también la imagen que tenemos hacia terceros y sobre todo hacia el consumidor inmobiliario. En ese orden de ideas, nosotros solicitamos la Unidad Sectorial de Normalización de Servicios Inmobiliarios, que tiene el siguiente alcance para la construcción de normas técnicas: corretaje inmobiliario, arrendamientos y administración de bienes, los que ustedes pueden ver allí listados. Y en cada una de esas podemos desarrollar normatividad técnica. Y valga la pena aclarar que desde el punto de vista de la normatividad técnica, nosotros seguimos un proceso, y ese proceso es el que establece el Organismo Nacional de Normalización ICONTEC, en el cual nosotros cumplimos una serie de pasos y actividades para la elaboración de las normas técnicas sectoriales. Es decir, la Unidad Sectorial de Normalización, la cual lidera Fede Lonjas por permiso del Ministerio de Comercio y en convenio con el ICONTEC, cumple estos pasos que no solo vienen del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio o a través del Comité Nacional de Competitividad, sino que a través de acuerdos internacionales traemos las buenas prácticas de normalización, las acogemos, nos ceñimos por lo que nos diga el Organismo Nacional de Normalización ICONTEC en cuanto al desarrollo y gestión de los comités técnicos, de la publicación de las normas técnicas, de la aprobación de las normas técnicas, de lo anterior a todos estos. Entonces, cada uno de estos pasos son los que llevamos a cabo para desarrollar las normas técnicas, que ya las que están publicadas y las próximas a publicar o que están en fase de elaboración. Y en este caso, pues, la de agente inmobiliario, que está en la fase de consulta pública. O sea, la fase en la que está en este momento esa norma técnica es en esta tercera fase, ¿sí?
que ya más adelante Alejandro les explicará cuáles son las características. Después de terminar esa fase, pues aquí va a llegar una norma que salió de esta parte de los comités técnicos, que entró a esta fase de consulta, va a llegar esa misma norma, pero con una serie de observaciones, comentarios, ¿sí? Sugerencias, proposiciones de cada uno de los requisitos que allí están establecidos en la norma de agente inmobiliario. Entonces, ¿qué se hace con eso? Pues vuelve al comité técnico y el comité técnico estudia esas observaciones, nosotros llamamos el tratamiento a las observaciones de consulta pública, y el comité empieza a decidir si acepta o no acepta esas observaciones, todo esto basado en argumentación técnica. ¿A qué me refiero? A que si llega la observación, ¿sí? Esa observación tiene que ir argumentada técnicamente, tiene que ir con un sustento técnico y con una propuesta. Más adelante Alejandra les cuenta un poco más del tema, y el comité debate y asimismo el comité da respuesta argumentando técnicamente. Para después pasar a la fase de ratificación, es que ese documento, después de hacer tratados todas las observaciones de consulta pública, pasa a la fase de ratificación-aprobación por parte del Consejo Técnico de la Unidad Sectorial, que está conformado por 8 miembros de diferentes regiones del país. Y, perdón, me adelanté, la ratificación la hace el CONTEC y el Consejo Técnico hace la aprobación. Entonces, previo a la aprobación, qué pena me salté esto, nosotros le pasamos el documento al ICONTEC para que haga una revisión para, a través de un informe técnico en el cual verifica que se hayan ido cumpliendo los pasos de normalización, que estén las partes interesadas, que se haya consultado, que se haya hecho la consulta pública, que le hayan llevado las sesiones, que las sesiones pues tengan las correspondientes actas o la evidencia, que es cómo se hizo el trabajo, etcétera, 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 para así entrar al consejo técnico en el cual se nombra un ponente y este ponente expone la norma. Ya finalmente el consejo técnico aprueba con observaciones o desaprueba la norma técnica, pongámosla en el mundo ideal, la aprobó, ya viene todo el tema de publicación y divulgación de la norma técnica y vuelve, inicia el ciclo. Porque uno sabe cuándo inicia una norma, pero no sabe cuándo la termina. Para ello se han desarrollado dentro de FEDELONJAS, adscritos a la unidad sectorial y también inscritos en el ICONTEC, 4 comités de normalización, cada uno con su alcance, como su nombre lo dice: el comité de compraventa de inmuebles, el comité de arrendamiento de inmuebles, el comité de propiedad horizontal y el comité de calidad de los servicios inmobiliarios. Y es precisamente en este comité en el cual se viene elaborando las normas de competencia, entre ellas la de agente inmobiliario, y fue donde se desarrollaron los códigos de conducta. Es decir, la norma, la 01, que es la del Código de Conducta del Inmobiliario para los servicios de venta y arrendamientos, y la norma del Código de Conducta, la 05, del Administrador de Copropiedades. En ese sentido, pues, surtido todo esto, se crea la norma técnica sectorial de competencias del agente inmobiliario. ¿Y cómo iniciamos la construcción? Previo a iniciar la construcción de la norma técnica desde la Federación, en ese estudio de prefactibilidad, en ese estudio prenormativo, lo que buscamos es cómo se construían las normas técnicas, no solo a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Entonces indagamos países de Latinoamérica como México, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, bueno, si la memoria no me falla, Panamá. Vimos el modelo, cómo están estructurados los temas en Estados Unidos, y también vimos cómo está estructurada la norma técnica en Europa, específicamente en España. España y Italia son de los países que, según nos cuentan, el servicio inmobiliario es como el mejor, por darle un calificativo. Y consultamos, incluso yo estuve consultando países del sudeste asiático, cómo tenían estructurados sus competencias, sus cualificaciones para los profesionales inmobiliarios, y esto nos fue alimentando de bibliografía a tener en cuenta, y que la idea era irla plasmando lo que se pudiera adaptar adoptar y adaptar al país y a la idiosincrasia que nosotros tenemos como región. Entonces, tomamos de eso, se construyó un manual para la
elaboración de normas de competencia, el cual fue presentado ante el Organismo Nacional de Normalización y CONTEC, y asimismo nos permitieron usarlo. Y cómo iniciamos la construcción de las normas. Primero, identificando el producto, el servicio que ofrece un agente inmobiliario o el que desarrolla un agente inmobiliario, y por eso aquí ustedes ven el título del análisis del sector productivo o del proceso productivo. Entonces, primero entendimos un poco el sector, cuáles eran los flujos de trabajo, los flujos de las actividades, cómo eran los procesos, en general entender un poco esa dinámica del servicio inmobiliario y del sector productivo. Entonces aquí vimos cuáles eran las actividades inmobiliarias, cómo estaba organizado en eso. Entonces, ¿se acuerdan toda la clasificación del CIO, del DANE? Ahí es donde entra a jugar un papel importante este tipo de actividades. Aquí, ¿cuáles son esas actividades productivas, esos subsectores del sector inmobiliario? Que ustedes ven allí: avalúos, corretaje, arrendamiento, propiedad horizontal, consultoría inmobiliaria, entender un poco el tema y coger ya las actividades que venimos en desarrollo y poder decir cómo identificamos esos procesos productivos de tal forma que nos ayudan a armar esa cadena de valor del servicio inmobiliario. Hasta ahí es el análisis productivo, y eso es un trabajo desarrollado desde la unidad con participación de los comités de normalización. Pero entendiendo esto y entendiendo que aquí ya teníamos normas técnicas publicadas antes de la iniciación del agente inmobiliario, como fueron las normas de venta de inmuebles nuevos, de vivienda nueva, se está construyendo el agente de inmuebles nuevos, se construyó, en ese momento ya estaba publicado, a punto de publicarse la norma del servicio de arrendamiento de bienes inmuebles. Se está avanzando en la construcción de la norma técnica del servicio de corretaje inmobiliario. Se estaba también construyendo las normas de, bueno, ya se tenía publicada la norma de administración de propiedad horizontal residencial, y ahí ya se venía. Entonces ya en gran parte teníamos estos procesos productivos ya identificados en las normas técnicas o en los proyectos de norma técnica. Identificados esos procesos productivos, ahí ya vamos a empezar a mirar quiénes eran los responsables y dónde es que el agente inmobiliario empezaba a tener un papel primordial dentro de estas actividades productivas o procesos productivos en este caso. Entonces, eso nos llevó a empezar a identificar las responsabilidades y funciones de los agentes inmobiliarios y construir un mapa funcional. Entonces, los que han participado en los comités vieron cómo construimos una matriz en la cual se establecían estas funciones previamente identificadas en una lluvia de ideas con el comité, ¿sí? Y el comité empezaba a clasificar y a agrupar estas funciones y responsabilidades, y según la metodología usada, que es la llamada análisis funcional, que esto viene de la OIT, empezamos a mirar cuál era el objetivo general o el propósito general de la competencia y empezar a subdividirlo en niveles. Pero generalmente lo que hicimos fue también, a través de la lluvia de ideas, arrancar de acá para ir agrupándolos en diferentes tipos de responsabilidades para obtener también el cumplimiento de un objetivo general, en este caso del agente inmobiliario. No sé si hasta el momento tengan preguntas, no veo acá preguntas en el chat. Si me ven voltear es porque estamos manejando dos pantallas. ¿Todo claro? Que sí. Entonces, ya, analizados los procesos, o sea, analizados el sector productivo, construyendo el mapa funcional, pues ya empezamos la elaboración de la norma técnica. Como les digo, no bajo una metodología sacada del sombrero, sino construida la metodología avalada por el ICONTEC, teniendo en cuenta parámetros internacionales, aplicando metodologías de análisis funcional, pues empezamos ya a estructurar lo que serían las competencias de un agente inmobiliario, y para ello teníamos que darle un nivel de competencias. Entonces, este nivel de competencias son establecidos por la clasificación internacional uniforme de ocupaciones, que en este momento en Colombia se publicó la clasificación única de ocupaciones para Colombia, que es la combinación de esta clasificación internacional con lo que tiene el SENA vigentemente. Generaron ese documento que fue publicado en junio del año pasado y sobre el cual hemos ido adaptando los requisitos para el agente inmobiliario. Entonces, los agentes inmobiliarios están
clasificados en el nivel 3 de competencia, según la clasificación internacional uniforme, porque también la clasificación tiene las funciones y responsabilidades generales de los agentes inmobiliarios y clasifica coincidencialmente en el nivel 3. No entra en el contexto de qué es el nivel 3, que implica, porque pues, eso ya es un tema un poco más profundo para entenderlo, pero en la medida que vayamos avanzando en el desarrollo de los comités, pues allí vamos entendiendo la complejidad del ejercicio del agente inmobiliario y por qué quedó clasificado en el nivel 3. En ese sentido, pues esta es la norma técnica que en este momento está en consulta pública, que es la norma técnica de competencia de servicios inmobiliarios, norma técnica sectorial de competencia de servicios inmobiliarios, agente inmobiliario, los requisitos, ¿sí? Esta es como la portada que ustedes van a encontrar en el documento cuando tengan la oportunidad de hacer las observaciones en la plataforma de Icontec. Y la norma está con este contenido. Entonces va a haber un contenido genérico, por decirlo así, que es el sector económico, el campo ocupacional, el nivel de competencia, y aquí empieza el desarrollo de la norma, que es el objeto y campo de aplicación. Es decir, hasta dónde va la norma técnica en requisitos sobre el agente inmobiliario. Y en este sentido, esto también fue de amplia discusión en el marco del comité, y Alejandra me corregirá si así o me complementará frente a lo que he dicho, es hasta dónde se quería llevar los requisitos del agente inmobiliario con todo este contexto que les acabo de explicar y empezar a establecer esas responsabilidades y funciones para el agente inmobiliario. Entonces, fue de amplia discusión, hablamos de especialidades, de un agente inmobiliario experto en corretaje, o experto en arrendamientos, o por tipología de inmuebles, o por tipo de cliente, ya sea corporativo, el cliente familia, etcétera, etcétera. Todos estos debates se dieron en el comité. Esta norma lleva fácilmente 3 años de elaboración. Bueno, también hay que tener en cuenta la pandemia, 3 o más, en cuanto a la contextualización y su desarrollo. Pero allí fuimos inculcando, y lo primero que se desarrolló fue hasta dónde iba a llegar esta norma técnica, y hablamos allí desde un agente base, un agente integral que tenga el conocimiento. Entonces hablamos del pregrado. Entonces esta norma viene siendo, establece como esas competencias como si fuera el pregrado, para hacer una simbología frente al sector académico. Entonces, ya hay unas referencias normativas, unas siglas y abreviaciones. Esto es parte de un documento normativo. Aquí ya hablamos de la descripción de la ocupación, que la tomamos conforme a la clasificación única de ocupaciones para Colombia, y empezamos a desarrollar esos conocimientos. Se desarrollaron cuáles son las actitudes que debe tener el agente inmobiliario, cuáles son las habilidades o destrezas que deben demostrar y desarrollar un agente inmobiliario, y ya los criterios de competencia y de evaluación del agente inmobiliario, un tema de especialidades, el código de conducta, y hacemos referencia a otras normas de competencia. Eso viene siendo el contenido de la norma, pero la estructura de la norma se fundamenta básicamente en estos aspectos. Es que esas responsabilidades y funciones que se fueron identificando usando la metodología del análisis funcional, pues son las que se transformaron en lo que ustedes van a encontrar en la norma, en las unidades de competencia, en los elementos de competencia y sus criterios de evaluación, que son sus criterios de desempeño. Allí están enmarcadas las actividades que desarrolla un agente inmobiliario. No en un orden secuencial, se trató, pero sí son las que debería desarrollar un agente inmobiliario cuando hace ejercicio de su ocupación, ya sea porque lo hace de forma independiente o a cuenta propia, como lo llama la clasificación, o a través de una inmobiliaria vinculada a este tipo de organizaciones. Entonces, estas son las funciones donde ustedes van a ver desarrolladas. Entonces, cada unidad de competencia viene desarrollando sus elementos de competencia, y sus elementos de competencia vienen desarrollando sus criterios de desempeño, ¿no? Como les digo, no siempre es secuencial, tratamos de mantener una secuencialidad, pero cumpliendo principios de construcción de normas técnicas. Es que las unidades de competencia deben ser independientes entre sí. No debe haber como que dependan de otras actividades de otra unidad de competencia, porque así lo enmarca la metodología de la construcción.
Entonces, pero aquí sí van a encontrar secuencial y en elementos de competencia se trata de mantener esa secuencia. Pero, ¿qué es lo importante? Al final, el agente inmobiliario, para demostrar su idoneidad o su cumplimiento frente a esta norma técnica, debe acatar o acoger todos estos requisitos e ir desarrollándolos en el ejercicio de su función. No obstante, y no conformes con eso, entonces a las unidades de competencia se les añadió, a las unidades de competencia, estas responsabilidades generales, se les añadió que deben tener unos conocimientos, unos entregables, unos productos, demostrar unas habilidades, unas destrezas y también demostrar unos temas actitudinales, ¿sí? Y aquí es lo que conocemos como aquí están competencia en plantas, competencias técnicas, competencias duras. Entonces, y estos conocimientos también se les asignó un nivel de conocimiento basado en una metodología llamada taxonomía de Bloom, en el cual el conocimiento tiene 6 niveles, ¿sí? 6 niveles de conocimiento, y cada nivel de conocimiento tiene un alcance, y ese alcance es lo que el comité analizó y estimó cuál de esos 6 alcances debería llegar el conocimiento de un agente inmobiliario. Los productos igual se fueron desarrollando, son al final entregables que tienen que hacer o que debería demostrar o entregar o suministrar un agente inmobiliario en el desarrollo de su oficio o de su ocupación. Y pues las habilidades y las actitudes son las que tienen que empezar a demostrar. Todo esto, eso nos ayuda a converger en lo que debe ser un agente inmobiliario, ¿sí? Que al final tendrá que demostrar al que se acuerda con la norma, a los que se quieran jugar con la norma, o ya sea que a futuro el mismo mercado empiece a exigir, combinar todos estos actividades en el momento en que desarrolla su actividad, su oficio, como es conocido en el marco, sus competencias, pero también cómo esto lo tiene que ir aplicando a las diferentes actividades y tareas que se desarrollan en el servicio inmobiliario. Y eso viene siendo la estructura. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta aquí? Que esta estructura también va a aplicar, es la misma que va a aplicar a las demás normas de competencia que desarrollamos en la unidad sectorial. Eso es lo que nos ayuda a mantener la homogeneidad entre documentos normativos. Y cuando construimos las funciones basadas en los procesos productivos, pues nos ayuda a mantener la homogeneidad con las normas técnicas sectoriales. Entonces, como ven, todo eso lo que tratamos es de mantener una metodología homogénea, de tal forma que al final las normas técnicas no se vayan a contradecir entre ellas, y 2, inviten al uso no solo de una, sino de todas las normas en la prestación de un servicio o en el desarrollo de una actividad inmobiliaria. Antes de entrar a la consulta pública, no sé si hasta aquí tengan preguntas de lo que es la norma técnica. No, bueno, listo. Espero que las preguntas lleguen de pronto al final, ya en un tema más conversacional. Aquí yo le voy a ceder la palabra a mi compañera Alejandra para que les explique un poco en qué consiste la consulta pública, cómo pueden acceder a ella. Nosotros aquí usamos la plataforma de ICONTEC para hacer las consultas públicas, de tal forma que desde el Organismo Nacional de Normalización estemos mostrando en qué consiste la consulta pública, pero desde la perspectiva de nuestro ente ver. O sea, no, a veces lo colgamos a veces en nuestra página, a veces no, pero en este caso la consulta pública se debe hacer solamente a través de la plataforma de ICONTEC. Pero Alejandra, por favor. Sí, de todos modos también estamos manejando la consulta pública desde las páginas de ICONTEC, principalmente en la plataforma de iConecta, para llevar una trazabilidad de nuestro proceso como una transparencia en el mismo. En la plataforma donde está montada esta consulta pública, como lo indicaba, es iConecta. Lo primero que se le pide a la persona que desee realizar su comentario es ingresar a esta página, ir a la parte de mi registro, donde le irá acá el inicio de sesión o creación de una cuenta nueva. Después de esto, realizar una creación de una cuenta nueva. También se recomienda que se lleve un paso a paso, donde lo podemos encontrar por medios de videos, la información de cómo realizar los registros.
Aquí se requiere ayuda para seguir el registro. De clic aquí encontraremos los videos del paso a paso de cómo registrarse para la consulta pública y opinión. Ya realizando el proceso de la creación de cuenta, principalmente vamos a crear en la organización. Entonces ahí se recomienda el video cómo registrar un delegado de una organización que aún no está creada en plataforma. Aquí lo que vamos a hacer es crear el perfil de la organización, vamos a poner datos como nombre, NIC, datos totalmente de la empresa. De un segundo modo, después de confirmar todos estos datos, de realizar una confirmación con correo, de crear un usuario y una contraseña, vamos a registrarnos como parte de esa organización. Para este se recomienda un segundo video que es cómo registrar un delegado de una organización creada en plataforma. Aquí van a dar un paso a paso de cómo se debe realizar el procedimiento. Si ya lo queremos realizar no solo desde una organización, sino como manera independiente, ya se recomienda el video de cómo registrar experto que no se represente a una organización, que no representa a una organización. Después de realizar la inscripción de la empresa, la inscripción del usuario o también como independiente, vamos a realizar la consulta pública, ya se ingresó el usuario, la contraseña, y lo primero que vamos a hacer es en el buscador poner agente inmobiliario. Aquí nos aparecerán varias opciones donde vamos a cliquear en consulta pública. Aquí podremos apreciar el archivo, el documento, y daremos clic sobre él para poder realizar los detalles, para poder adquirir el documento, como también los comentarios que tenemos hacia él. Aquí podemos apreciar que está la información del documento, digamos a qué comité pertenece, que es el 235, calidad de los servicios inmobiliarios. También podemos tener la opción de descargar el documento para poder apreciar su lectura, para subrayar, para manejarlo mejor, como también lo podemos ver virtualmente. La consulta pública en estos momentos inició el 3 de mayo del 2022 y terminará el próximo 1 de junio del 2022. Aquí, más abajo en conceptos, podemos apreciar el tipo de comentario que nosotros tenemos después de haber visto el documento. Si nosotros realizamos una aprobación, si necesitamos una desaprobación, si tenemos algún comentario, le damos en desaprobación y acá abajo vamos a oprimir el nuevo comentario. Aquí se nos va a abrir una ventana donde vamos a poner justificadamente por qué motivo indicamos que esto no es así o que esto es así. Es importante aclarar que todo cambio debe ir justificado para que el comité acepte la modificación o sea estudiado por el comité. También tenemos abstención, ahí también podemos agregar los comentarios. Bueno. Listo, aquí. Freddy, en el chat pusimos el link donde pueden encontrarlo y el paso a paso. Listo, entonces, eso es en general, siendo cumplidores con el tema de la venta establecida para hoy. Entendemos que de todas formas esta información la estamos dando de una forma muy general también, pero cualquier pregunta, cualquier duda, pues estamos aquí a disposición de poderlas aclarar, darles respuesta en la medida de que sea posible. Entonces, en ese sentido, Adriana, agradecemos el tema de haberla publicado ahí en el chat para que todos puedan acceder a ellas. No sé si tengan alguna inquietud, pregunta adicional que se pueda manifestar en este momento. Entonces quisiéramos, la fecha fue el 3 de mayo, es decir, ¿qué fecha estarías en cierre esta? Son 60 días. 1 de junio. 1 de junio, ojo, esa fecha es importantísima, es el 1 de junio. Hay que argumentar todos las retroalimentaciones que hagamos, ¿verdad? Si no se retroalimentan, ¿no las van a ser válidas? ¿O cómo es? A ver, les explicamos un poco por qué es así. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, hay personas, o más bien nos hemos enfrentado a observaciones
que dice no estoy de acuerdo con el requisito. Ok. Ok. Claro, claro. Entonces, pero también dicen no estoy de acuerdo con el requisito y lo argumentan. ¿Sí? Sugiero cambiar la redacción. Muy bien. ¿Cuál redacción? O sea, porque muchas veces, más bien, ¿qué nos ha pasado? Que llegamos a la observación, está el argumento, y el comité dice, listo, acepto la observación con esas dos partes de las tres, y redacta el requisito, y el que hace la observación me está llamando y me diciendo, eso no era lo que yo quería decir, yo quería que se fuera así. Ay, Dios. Entonces, en algunas situaciones, pues, eso nos toca a comunidad volverlo a llevar al comité diciéndole, venga, miremos un cambio acá, miremos entonces sí es importante que si nosotros pedimos que haya un cambio en un requisito, pues digamos, no solo el argumento técnico de por qué, sino también es cuál sería la propuesta. Porque dicen, no estoy de acuerdo, lo argumentan y a la final se cambia el requisito, pero lo querían era eliminar. Entonces, y el comité pues le queda también difícil ser adivino con la bolita del futuro, saber qué es lo que quiere. Entonces, por eso es importante. Por eso queda a libre discreción del comité. Y hago Oye, una pregunta que me hacen por interno. ¿Cómo se puede participar del comité? ¿Y cómo se elige el comité o cómo funciona ese comité? El comité, cualquier persona que esté interesada en participar, que desee aportar, puede hacerlo. O sea, uno de los temas que cumple el tema de normalización inmobiliaria, y así lo acogió Fede Lonjas, es un proceso de apertura. Es decir, cualquiera puede participar. Por eso, incluso, para poner el ejemplo, Alejandra González, que no, Alejandra me corregirá, tú no eres miembro de ninguna lonja de Fede Lonjas. No, de ninguna. De ninguna lonja de Fede Lonjas, ni pertenezco ni he pertenecido. Grupo Máster Inmobiliario ha sido afiliado a FID únicamente desde hace ya 8 años, poco más, sí, sí. Y desde el comienzo he participado no solo en este comité, sino en otros comités de normalización de manera constante durante este tiempo. Otros miembros de AFID también han hecho parte de los comités. Está Aida Rodríguez de Paila Quinta, Luque Medina también ha participado en algunas etapas en estos comités. Esto es un tema de la industria inmobiliaria, no de las agremiaciones. Perfecto, me exactamente. Claro, me preguntaba, quiero participar en el comité, entonces, ¿dónde se inscriben? Más o menos poder... Mira, ella les da la respuesta. Bueno, la inscripción la pueden hacer principalmente por la página de Lonjas, por el área de normalización. Ahí tenemos un formato donde les llegará información de cada una de las sesiones, como de las actas, y les dará ingreso a la plataforma para que puedan ver las actas, las sesiones, los documentos que trabajamos, y ahí les comenzará a llegar la información de las citaciones. Perfecto, muchas gracias, Alejandra. En ese sentido, como le digo, es un proceso abierto para quien quiera participar. Pueden inscribirse, como les dijo Alejandra. No cobramos cuota de inscripción, nada por ese estilo. O sea, es un proceso abierto porque a la final, yo siempre resalto este tema, es como la actividad de responsabilidad social que hace Fede Lonjas para el sector inmobiliario. O sea, es un aporte de las normas técnicas. Las normas técnicas sí tienen un costo de acceso porque es que imprimirlas, producirlas, gestionarlas tiene un costo, pero no tiene un costo de uso. Es decir, ustedes las pueden usar, las pueden implementar dentro de sus organizaciones y no me van a tener a mí como Fede Lonjas detrás diciéndome, usted está usando esto, es usted Fede Lonjas, le voy a cobrar. No, porque es que eso es lo importante de las normas técnicas. Entonces es como la gestión de aporte de responsabilidad social que viene haciendo la federación al sector, y como les digo, cualquiera puede usar las normas técnicas. Tanto así que hay empresas inmobiliarias que ya la están usando y no están bajo la sombrilla de Fede Lonjas y sus logos. Entonces, eso es importante resaltarlo, porque a la final aquí construimos un sector para todos. Bueno, hablábamos antes de iniciar la charla del proceso que se lleva con el ICONTEC. ¿Puedes hablarnos? Sí, es con el ICONTEC. Ok, sí, entonces el tema de la charla es que no sé por qué no salió.
El tema de la charla es que la unidad sectorial de normalización, que es la figura que elige FEDOMS, ¿sí?, que es la que crea las normas técnicas, o más bien sobre ella bajo ella se crean las normas técnicas, es en convenio con el INCONTEC como organismo nacional de normalización, pero también es autorizada por el Ministerio de Comercio a través de la Dirección de Regulación para construir normas técnicas. Entonces, como ven, tampoco es un tema de, si bien la iniciativa es del Gremio Nacional de Fe de Lonjas, pero el aval y el respaldo y la tranquilidad lo entregan otros organismos, INCONTEC como el Organismo Nacional de Normalización y el Ministerio de Comercio como el secretario del Subsistema Nacional de la Calidad. Entonces, ya que hablo del Subsistema Nacional de la Calidad, el Subsistema Nacional de la Calidad lo que establece son una serie de actividades que entre ellas es la normalización, la certificación o evaluación de la conformidad, la acreditación, la metrología y otras más que conforman todo el tema de competitividad del país. Entonces, desde el comienzo, ¿qué fue lo que quisimos hacer? Coger ese ADN de la calidad, de la competitividad, de la productividad e inyectárselo al sector inmobiliario a través de unos documentos técnicos que, como digo, insisto, están disponibles para su uso. Es adquirirlos. Realmente el valor no es muy alto, 35.000 pesos, como lo encuentran en la página web de la Federación más el envío, pero el uso es el que ustedes quieran, porque es que lo que buscan las normas técnicas, y en este caso la del agente inmobiliario, es empezar a generarle valor al servicio, ¿sí? Empezar también a tener ese respaldo y ese reconocimiento a quienes prestan el servicio inmobiliario y diferenciarlos de los demás. Recuerden, nuestro sector sufre de un tema de informalidad. Aquí la pelea no es entre los formales, por dar un título, es el tema de la informalidad que adolece al país. Cifras, básicamente por decirlos, el 50% de los oficios que se desarrollan en el país se hacen de manera informal. Entonces, es muy alto y esto lo que nos ayuda a construir es eso. Freddy, tenemos una pregunta en el chat. ¿Quieres que te la lea o la estás viendo? Tú me dices. Ya la estoy viendo. Dice, sí, ¿en cuánto tiempo se estima que se aprueben y ya podemos basar en ellas para la ejecución? Ok, listo. Esto es un proceso, o sea, sabemos que termina la consulta pública el 1 de junio y ya viene todo el tratamiento de las observaciones del comité. ¿Aló? ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, Freddy, yo te estoy escuchando bien, no sé los demás. A mí se me... Sí se escucha, sí se escucha. Bueno, adelante, Freddy. ¿Te vuelvo a leer la pregunta o ya no, ya alcanzó a...? Ya, yo no sé, ya la tengo. Claro. O sea, nosotros sabemos cuándo inicia, como les decía, cuándo inicia la norma, pero no cuándo termine. Ahora, aquí ya podemos ir precisando cuánto tiempo le va a tomar a la norma. Ya si termina en junio la norma, la consulta pública, que el 1 de junio, pues ya pasa a comité y es el tiempo que tome el comité en abordar las observaciones y también va a depender del número de observaciones que lleguen de la norma técnica. En este caso, pues la de competencia del agente inmobiliario. Hemos tenido situaciones en las que el comité se demora 2 sesiones, o sea, las sesiones son mensuales, y termina de desarrollar porque las observaciones que llegan son fáciles de desarrollar para el comité o ya se habían debatido y darle respuesta a quien hace la observación, pues se hace más fácil y menos dispendioso. Pero también hemos tenido situaciones en que las observaciones son un poco más complejas, un poco más profundas, dependiendo del tema que se dé dentro del documento, y nos ha llevado hasta 10, 12 sesiones. Estoy hablando de un año y largo, haciendo el análisis y siendo tratadas por el comité. Entonces, ahora, si todo se presta para que se desarrolle en un campo normal, las observaciones de la norma técnica, estaríamos esperando que la norma técnica yo le calculo hacia septiembre, octubre, esté finalizando las observaciones en el comité para entrar ya en la fase de ratificación, es decir, se le presenta la norma en INCONTEC con el informe técnico, viene la validación. INCONTEC se demora alrededor de un mes ratificando
dependiendo también de la época, entre 1 mes y 2 meses. Y ya vendría el proceso de consejo técnico. El consejo técnico se toma 1 mes para asignar el ponente de la norma técnica y el ponente hace su exposición dentro del consejo técnico. Si el consejo técnico no tiene observaciones, la norma queda inmediatamente aprobada. Si el consejo técnico tiene observaciones, tiene 2 formas de decidir, o más bien 2 decisiones. La prueba con observaciones, y nos ha pasado que la prueba con observaciones la devuelve al comité, pero le da vía libre al comité de darle el tratamiento e inmediatamente o previamente el consejo técnico se acoge. O la desaprueba, es decir, no está de acuerdo con la norma técnica, la devuelve al comité hasta que no se resuelvan las observaciones que el consejo técnico haga. Esta tercera opción no ha pasado con las 6 normas técnicas que ya están aprobadas. Ha pasado es que aprueba con observaciones y las observaciones, el consejo técnico se acoge a las decisiones y al tratamiento que le dé el comité, es decir, que ya no tiene que volver al consejo técnico porque ya prácticamente quedó aprobado. Y vendría la fase de publicación. Entonces yo les estoy hablando que esperaríamos que para el primer trimestre, máximo el segundo trimestre, podamos estar en el proceso de publicación. Es un estimado. Esperemos poder acelerar un poco el proceso. Todo va a depender del número de observaciones que lleguen, pero también del tratamiento que le dé el comité a cada una de estas. ¿Más preguntas? Bueno, dice James que muchas gracias. Con gusto. Bueno, no sé si tengan más preguntas, pueden abrir sus micrófonos y nos cuentan. Igual les quiero contar que estábamos grabando esta sesión y ustedes pueden verla en nuestro canal de YouTube. Vamos a dejar el link del canal, también lo vamos a compartir para que podamos revisar toda la norma. A mí me parece muy importante la fecha del 1 de mayo. Nos está levantando la mano Alejandra. Alejandra, si quieres abrir tu micrófono y nos cuentas. Gracias, Adriana. Sí, contarles también, pues, reiterar la invitación a que participen en los comités. Es un tema, creo que todos hemos visto, muy importante para nuestro negocio, para mejorar el estándar en la prestación de nuestro servicio, asimismo mejorar la imagen que tengamos ante los consumidores y también seguir participando en otras consultas que se vienen. Esto es una norma de competencia. Hay también normas relacionadas con la prestación de servicios, entonces, pues que estemos atentos para colaborar en todo este proceso. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. ¿Quién más tenía por ahí? Manita levantada, no veo más. Bueno, no sé, Freddy, ¿ustedes quieren ya para finalizar dar alguna recomendación o...? Sí, participen en la construcción de las normas técnicas que estamos desarrollando desde la unidad sectorial, aclarando que FEDERONJAS es el que gestiona la construcción, pero es el comité el que establece los requisitos de las normas técnicas. Y participen, así como ya les anunció Alejandra, donde se inscriben a través de la página de FEDERONJAS. 2, empiecen a aplicar las normas técnicas en el entendido que si bien las normas técnicas se mueven en el campo voluntario, pero cada vez tenemos un cliente consumidor más conocedor, más informado, que empieza a exigir este tipo de requisitos, no necesariamente con nombre propio, pero que ustedes empiezan a ver, los consumidores inmobiliarios han cambiado sus tendencias de selección de proveedores, ya sea de productos o servicios. Entonces, este factor puede ser un factor diferenciador. Les cuento la experiencia en el sentido de que en el caso de propiedad horizontal, que venimos trabajando con ICONTEC, la certificación del Servicio Inmobiliario de Administración de PH Residencial, el año pasado, en noviembre, tuvimos un webinar conjunto con ICONTEC en el cual una de estas empresas expresaba el balance positivo que tenía la aplicación de la norma técnica y de la certificación. Prácticamente él nos decía, mira, uno de los beneficios que obtuvo la organización es que antes de la implementación de la norma técnica y de su proceso de certificación, recibía una copropiedad al mes. O sea, esa era la política organizacional, teniendo en cuenta la complejidad de recibir una copropiedad. Después de implementar los procesos, de hacer eficientes las actividades, él hablaba de que podían ya estar recibiendo entre 3 y 4
copropiedades, si mal no recuerdo. Entonces, mire, la eficiencia creció casi un 50% el número de copropiedades que viene administrando. Y eso que se dedican solo a la residencial. Ahorita sale dentro de poco, yo espero que en 15 días, Alejandro, 15 días, máximo un mes, tenemos la norma de administración de propiedad horizontal no residencial, es decir, enfocada a centros comerciales, edificios de oficinas, consultorios, todo lo que sea copropiedad no residencial, de tal forma que esto también beneficie al sector, ¿sí? En sus procesos. Es que a la final, entre más eficientes los procesos, se reducen los costos de reprocesos, los costos que son agregados a una mala ejecución del servicio, ¿sí? Entonces, esta es la invitación, no solo participar en los comités, sino ir implementando la norma técnica. No les estoy diciendo vayan y la certifiquen, no, vayan implementándola, vayan introduciéndola al ADN de su organización. Lo mismo va a pasar con el agente inmobiliario. Vayan cogiendo la norma. Yo no creo que en la experiencia no varía mucho entre la norma de consulta pública frente a lo que se va a llegar al final. La variación no es mucha, hemos estimado alrededor de un 20-25% de los requisitos, es decir, que muchos de estos se están aplicando. Incluso ya recibimos observaciones de una organización inmobiliaria en el cual básicamente nos dijo, se ajusta la norma a la práctica. O sea, realmente el ejercicio que ha hecho el comité es muy, muy juicioso. Y como les digo, el comité lo componen no solo representantes de las lonjas afiliadas a FEDELONJAS, sino también de otros actores, de otros gremios. Tenemos participación de la academia, tenemos participación de vez en cuando de entidades del gobierno, de otros prestadores del servicio. O sea, esto lo que hace es enriquecer. Incluso cosas muy positivas, se han generado lazos de negocios y de amistad dentro del mismo comité. Eso es otro de los beneficios que uno no calcula dentro de este proceso. Entonces la invitación es, lean la norma, hagan las observaciones, critíquenla, susténtenla técnicamente, hagan sus propuestas, que aquí llegarán, y por qué no a futuro ustedes van a ver reflejado eso, si está bien argumentado y convencen al comité, pues van a ver reflejado uno de sus requisitos, uno de esos cambios dentro del documento publicado. Bueno, no, excelente. Oye, muchas gracias, Freddy, Alejandra, las dos Alejandras, Alejandra González y Alejandra Mosquera, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, por contarnos esto, es muy importante. Nos dice James que el borrador inicial es muy completo, entonces vamos a leerlo para poder argumentar todas las retroalimentaciones que hagamos. Cuenten con nosotros de parte de la asociación, vamos a divulgar esto para que entre todos construyamos la mejor norma posible y que este sector cada día esté en pro de mejora de nuestros procesos. Freddy, mil gracias. Alejandra, gracias. Adriana, a ustedes muchísimas gracias, un saludo extensivo a sus directivas y que participen, y de verdad gracias por la invitación. Para nosotros es importante dar a conocer el trabajo que se está haciendo. Cuenten con eso y gracias por estar trabajando en estos tan juiciosos. Nos vemos entonces, Freddy. Bueno, feliz tarde. Bien. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao a todos, Freddy y Alejandra, gracias. Chao, muchísimas gracias por todo. Chao.